¿Encontraste Mateo capítulo 27? Dice: cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo, porque ese vinagre con hiel era un calmante, era como un poco de droga que le ponían y le daban a los que iban a ser crucificados para que no sientan tanto el dolor. Y cuando le dieron a beber dijo: no, esto lo tengo que hacer consciente hasta el final. Así que no quiso beberlo. Y entonces le crucificaron. Y cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, porque al crucificarle a todos los crucificados le quitaban toda la ropa. No era crucificado con ni un calzoncillo ni un taparrabos, literalmente era desnudo, por eso era una vergüenza completa. Entonces le quitaron toda la ropa y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Así que no sé si tiraron un dado, una moneda, no sé qué, pero dice que echaron suerte. Por eso es que nosotros celebramos las Pascuas, pero sin juegos de azar. En realidad no hacemos juegos de azar. Cuando los Viernes Santos la gente dice: vamos a hacer vigilia, y se ponen a hacer la loba, la lotería y todo eso, eso es la vigilia romana, la que se repartieron sus vestidos con suerte. Si quieres quedarte un tiempo de vigilia, hazlo en oración, en gratitud, en honra. Repartieron entre sí sus vestidos echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y lo que había dicho el profeta era: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentado le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Porque lo que hacían en los condenados a muerte era escribir arriba por qué crimen estaban condenados a muerte. Si era por ladrón, por asesino, por violador, por sedicioso, por enfrentarse a Roma. Y acá, como no encontraron cuál era el crimen de él, si su crimen fue sanar enfermos, si su crimen fue resucitar muertos, si su crimen fue presentar el reino de los cielos, y no tenían que poner, y entonces pusieron allá arriba: este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo en 3 días, lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Estas fueron las tentaciones que Jesús sufrió hasta el final. Y a veces el diablo viene y te dice: si eres un cristiano, no puedes estar padeciendo, Carlitos, lo que estaban padeciendo como familia. Si eres un cristiano, no puedes estar pasando eso. Si hiciste lo bueno, lo correcto, ¿por qué pasas esto? Y eso es lo que decían: si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios, entonces no puedes estar en una cruz. Demuéstrame y bájate. Deja tu posición y bájate. Dile que tenés al lado: no dejes tu posición a causa de la persecución o el sufrimiento. No dejes tu posición. Jesús no le hizo caso y se quedó. ¿Podía haberse bajado? Sí. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que descienda ahora a la cruz y creeremos en él. Nunca hagas trato con el diablo. Para que yo sea cristiano, entonces ven conmigo al boliche. No hagas trato con el diablo. Nuestra misión es presentar lo que Jesús hizo, y Jesús se encargará
de salvarlos si cada uno abre su corazón con humildad. Jesús no hizo trato con ellos. Verso 43, confió en Dios. Ellos sabían que Jesús había confiado en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque Él dijo: yo soy el Hijo de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador? Al que está al lado de preguntarle, decirle: ¿vos creíste en Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Creíste en Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Creíste? Juan 1:12 dice: mas a los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Eso es lo que Satanás odia de nosotros. Y eso es lo que te odia a ti. Es que ya no eres un hijo del infierno, no eres un hijo del diablo, no eres un hijo del pecado, no eres un hijo del odio. Ahora eres un hijo de Dios. ¡Aleluya! Eso es lo que le molestaba, que Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios, su identidad. A Satanás realmente le atormenta cuando conoces quién eres, cuál es tu identidad. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Aquí Mateo está escribiéndole a los judíos. Y los judíos contaban el día desde la hora 6 de la mañana nuestra. O sea que desde ahí era su primer hora. Si era la hora sexta, quiere decir que eran las 12 del mediodía nuestra. La hora novena eran las 3 de la tarde nuestra. ¿Me está siguiendo hasta aquí? Entonces dice que hubo tinieblas desde la hora sexta, o sea, desde las 12 del mediodía, cuando debería estar el sol más fuerte, se oscureció. Otro de los evangelios dice que las nubes oscuras y negras taparon el sol hasta las 3 de la tarde. Pero cerca de la hora novena, que era las 3 de la tarde, era la hora del sacrificio pascual. En la semana de Pascua, que celebraban 7 días, había un día que era el día de la expiación. Y era cuando se llevaba el cordero sin manchas y se lo sacrificaba y se derramaba la sangre. Y luego el sumo sacerdote tomaba esa sangre y con esa sangre entraba al lugar santísimo donde estaba el arca de la presencia de Dios, para perdón de los pecados del pueblo. En el mismo horario en el que el sacerdote estaba cortando ese cordero pascual que se hacía una vez al año, y en esa hora, esa fue la hora en que Jesús, nuestro cordero pascual, entregó su espíritu. Pero ocurre algo. El sacerdote tenía que entrar una vez al año detrás de una tela que se llamaba el velo, una tela que tenía un ancho así casi de 10 centímetros y estaba cosido horizontalmente. Ese era el velo del templo. Del lugar santo al lugar santísimo estaba ese velo. Nadie podía cruzar al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Solo el sumo sacerdote una vez al año. Pero fíjate lo que pasó. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En toda la eternidad, Jesús nunca se separó del Padre. Siempre fueron uno. Él le dijo a sus discípulos, lo vas a ver en Juan, cuando aún en la última noche Él le dice: si me has visto a mí, has visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Somos uno. Pero la única vez en la eternidad que Él se separa del Padre es cuando cargó mi pecado y el tuyo. Y a causa de mi pecado se cortó por un instante la relación entre el Padre y el Hijo. Y fue cuando Él sintió el abandono. Fue cuando Él clamó: ¿por qué me has desamparado? Y es que el Padre tuvo que cerrar su vista
porque veía ahora no a Jesús, su Hijo santo, sin mancha, sino que veía el pecado de toda la humanidad en Jesús. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña se la dio a beber. Pero los otros decían: no lo dejes, no le des, déjalo, veamos a ver si viene Elías a librarle. Esperaban un espectáculo en medio de la injusticia. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Otro de los evangelios dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sabes lo que pasó allí en ese momento? Cuando Él cargó tu pecado y el mío, el Padre tuvo que cerrar sus ojos y se cortó la relación. Pero el pecado no se pudo quedar en Él, y Jesús lo venció al pecado allí en la misma cruz. Y en ese momento se restaura la relación, y ahí Él le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Allí Él ya lo había vencido. En ese momento en que Él entrega el Espíritu, ese es el momento del sacrificio pascual. En ese momento tenía que ir el sumo sacerdote detrás del velo. Pero las escrituras dicen que en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, pero de arriba hacia abajo. Estaba cosido así, pero la primera vez que se rompe así, porque Dios dijo: no es una casualidad, esto no es porque la tela estaba vieja de tantos años, no, esto es porque aquel sacrificio rompió el velo para que ahora todos podamos entrar a su presencia. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló. La tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando Él entrega su espíritu, esto es lo que ellos ven: un ruido como un terremoto, y las piedras comienzan a romperse. Y se abrieron los sepulcros. Los sepulcros en ese tiempo estaban metidos en cuevas. Y dice que las cuevas se abrieron las puertas, y los muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Otro de los evangelios aclara bien que fueron 500, cerca de 500, que resucitaron en ese día. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y se le aparecieron a muchos. Ese día se abrieron las tumbas, pero después de que Jesús resucitó, ellos empezaron a aparecer en la ciudad. ¿Te imaginas? Esto es lo que ellos vieron, y eso es lo que contó Mateo. Aquí cuenta lo que se vio ese día. Pero luego el apóstol Pablo explica no solo lo que se vio, sino lo que pasó en el mundo espiritual. Todo lo que te conté hace un ratito es lo que ellos vieron. Pero hay secretos escondidos allí adentro, para que nosotros hoy no veamos solamente una parte de la historia, sino que el Espíritu Santo pueda revelarnos secretos y tesoros que estaban allí escondidos. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Colosenses en el capítulo 2, él cuenta cosas que ocurrieron espiritualmente ese día, porque dice que hubo tinieblas que cubrieron la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Luego ellos vieron el terremoto, ellos vieron las rocas que se partieron, vieron el velo que se abrió. El apóstol Pablo, escribiendo, dice acerca de lo que pasó en esta oscuridad. ¿Qué eran esas nubes
que llenaron el Gólgota, el lugar de la calavera, que llenaron ese lugar y lograron hacer oscuro que taparon el sol. Colosenses capítulo 2 verso 13 dice: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando, verso 15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo dice que hubo una escena pública en el día de la crucifixión, y dice que allí estaban los principados y las potestades. ¿Sabes qué son los principados y las potestades? Son órdenes de gobierno en el mundo del infierno. Jesús habló de principados y potestades, y aquí os doy potestad sobre toda potestad, sobre todo principado. Cuando Satanás, que en ese momento se llamaba Lucifer, se rebela en contra de Dios, ellos pensaron que tomarían el trono y que podrían hacer una revolución y quitar a Dios, el creador del medio, y Lucifer sentarse en el trono de Dios. Y le convenció a un tercio de los ángeles que ellos podrían ser mejores si en vez de que Jehová esté en el trono, que sea Lucifer el que esté en el trono. Entonces Dios los quita, deja que Él termine de hablar con todos y la decisión de cada uno que ellos habían tomado, y los desciela, los quita del cielo y los envía a la tierra. Y ese orden que ellos tenían en el cielo, que algunos eran ángeles, arcángeles, Satanás era el querubín, Dios los quita del cielo y ellos mantienen sus órdenes. Tienen sus jinetas, sus posiciones de autoridad. Dios no les perdonó a los ángeles ni los va a perdonar porque ya los ha condenado. En ese momento ellos sabían quién era Jesús. Cuando ellos fueron creados en el cielo, sabían quién estaba sentado a la diestra del Padre y conocían a Jesús. Pero ahora ese Jesús que ellos conocieron en el cielo, ahora estaba hecho hombre aquí en la tierra. Y esa era su gran oportunidad: matar al hijo de aquel que no lo pudieron quitar de su trono. Esa era la gran oportunidad de poder destruir al hijo del juez que los había condenado. Era la gran oportunidad porque allí tenían a ese hijo de Dios que no lo pudieron sacar del cielo, pero ahora lo tenían en carne aquí en la tierra. Y cargaron sobre él todas las enfermedades, y cargaron sobre él todos nuestros pecados. Cuando el cielo se oscureció, fueron nubes de demonios. Y el apóstol Pablo dice que allí estaban principados y potestades. Fue una convención infernal la que estuvo allí para ver el sufrimiento del Hijo de Dios en la cruz. Fue en ese momento en que descargaron su última furia, porque en los 33 años que Él caminó en esta tierra jamás pudieron hacerle pecar. Y entonces allí se lo tiraron todo, y más en el momento en que se termina la relación con el Padre a causa de nuestro pecado. Ellos sabían que el Hijo de Dios había venido del cielo para vencerlos, pero ahora ellos lo tenían en la cruz y podían decir: lo hemos vencido. Pero cuando parecía que Jesús estaba derrotado,
fue el día de la gran victoria. En este pasaje de las Escrituras dicen que Él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Allí es cuando Él despojó. La palabra despojar en el original quiere decir vencer y desarmar a alguien que se quede sin armas. Eso es lo que Jesús hizo en aquella cruz. Eso es lo que Él hizo en aquella cruz. Cuando ellos se fueron y cubrieron el sol y lo taparon y parecía que ellos habían triunfado, en verdad lo que Jesús estaba haciendo, estaba permitiendo que ellos hagan un desfile de derrotados. En muchas de nuestras circunstancias, cuando buscamos a Dios, cuando queremos honrarle, cuando queremos dejar el pecado, cuando queremos servir a Dios, pasamos por momentos en los que parece que perdemos. Hay momentos en los que parece que somos derrotados. Si haces esto, ya no tienes aquello. Si no dejas esto, yo no voy a estar más con vos. Entonces el diablo te dice: mira, desde que te fuiste a la iglesia, que decidiste buscar a Dios, mira, ahora estás perdiendo. Pero tus aparentes derrotas en Dios, en verdad son tus grandes victorias en Él. En verdad, los que parecían vencedores fueron en verdad los vencidos. Hay mucha gente que tal vez es un victorioso en un deporte o en los negocios. Y uno dice: wow, ese hombre qué bien que le va, todo lo que hace le sale bien. Fíjate, tiene auto nuevo, tiene esto nuevo, tiene hasta diente nuevo, tiene, no sé, pestaña nueva. Y entonces crees que, wow, es un victorioso porque le va bien en los negocios, o en la política, o en un deporte. Pero si no ha vencido el pecado, nunca es un victorioso completo. Los verdaderos vencedores son aquellos que han vencido junto con Jesús al pecado, al diablo y a todo su infierno que antes nos tenía como esclavo. Por eso el apóstol Pablo dice: porque ahora ustedes, que estando muertos en el pecado y en la incircuncisión de su carne, Jesús nos dio vida juntamente con Él, perdonando nuestros pecados. Allí es cuando te vuelves un vencedor. Un verdadero vencedor no es el que la sociedad dice: este es un vencedor. Es cuando el cielo te dice que eres un vencedor. Cuando el infierno te reconoce que ya no eres su esclavo, que ya no eres su siervo. Cuando te vuelves un enemigo del infierno, allí es cuando en verdad estás en la fila de los victoriosos. Con razón las Escrituras dicen que ahora somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero en el verso 14 dice: anulando, Él nos perdonó, pero anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Un acta de decretos, según las Escrituras, es en realidad el acta de condenación. Cuando alguien se va a la cárcel, a veces está tiempo esperando a que llegue la condena. Están presos, pero todavía no está condenado. Pero hay un momento en que la justicia o el juez resuelve y dice: ahora va a tener 6 años de prisión, y ahí le dan el acta del decreto de la condenación. Y eso no se puede romper, se tiene que cumplir.
Hace muy poco tiempo, ustedes saben que en Irak, en Irán, están los talibanes allí gobernando. Y entonces una de las cosas que ocurre mucho es que hay ejecuciones. Y en este año pasado estaban por ejecutar a un hombre de 26 años. Este hombre, Norshak, en el 2007 había tenido una pelea cuando él tenía 19 años. Y en esa pelea él mató a otro muchacho, Abdullah. Tenía un puñal y se lo clava en el cuello. Y el otro joven se muere. Entonces, para la ley iraní es como el ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. Y si mataste a alguien, te tienen que matar a ti. Entonces, la condenación era la horca. Y él estaba en el día de la condenación, de la ejecución. Y en primera fila estaba la mamá del joven que él había matado. Se llama Sameres Alinahab. Y le ponen la soga en el cuello. Esta es la foto real. Y cuando la ponen la foto en el cuello y están a punto de ejecutarle, entonces la mamá y el papá del joven muerto se pararon y dijeron: paren, no lo ejecuten. Y fue la misma mamá la que subió, y es la que se ve allí, y le saca la soga del cuello cuando el hombre estaba a punto de ser ejecutado. Esto ocurrió ahora. A eso se llama perdón. A eso se llama perdón. Estaba ella lista en primera fila para ver la ejecución del asesino de su hijo. Cuando la entrevistaron, le preguntaron qué sintió. Ella dijo: siento paz. Cuando le sacamos la soga, el asesino de nuestro hijo se largó a llorar y nos dijo: perdónenme, perdónenme. Y hoy siento paz. Eso se llama perdón. Y ella lo dijo en estas palabras: yo soy creyente y ahora tengo paz. Esto es cuando alguien está a punto de ser ejecutado. Se llama libertad in extremis. O sea, ya estaba en el punto y ahí le perdonaron. Tenían el acta del decreto en contra de este hombre. Podían actuar, pero la madre decidió perdonar. Lo que Jesús hizo en la cruz fue más que eso. Porque acá dice que Él tomó todas las actas de decreto que estaban en contra nuestra, la condenación nuestra. Él tomó la condenación nuestra por nuestros crímenes espirituales. Pero Él no solo perdonó. Permítanme esta expresión. Él tomó la soga y se la puso Él. Él no solo nos perdonó, Él tomó nuestro lugar. Él no solo quitó nuestros pecados, sino que Él fue ejecutado para que nosotros no seamos ejecutados.
Si alguien te pregunta mañana en el altar familiar, ¿por qué le amas a Jesús?, podrás decirle: es que Él tomó mi lugar. Él tomó mi lugar. Pero aclara algo más todavía. Dice que allí, en la cruz, donde Él tomó mi lugar. ¿Cuántos pueden decir: Él tomó mi lugar? En esa época la muerte no era por la horca, la ejecución era por la cruz. Pero en ese lugar dice que Él nos dio vida juntamente con Él, perdonando nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. La Biblia dice que Él tomó el acta de los decretos. Algo parecido a esto son las ramas con las que se hizo la corona de Jesús. Algo parecido a esto. A veces vemos una coronita muy suave, pero era algo así. Pero las Escrituras dicen que Él clavó en la cruz el acta que nos era contraria. Si puedes ver este cuadro que hicimos aquí, que hicieron el equipo de multimedias, es como que Jesús allí en la cruz, ahí Él puso y lo marcó con su sangre. Y dice que fíjate lo que dice la Biblia. Dice: y quitándola de en medio, esa acta que era contra nosotros, ahí decía todo lo que habíamos hecho, pero Él la clavó en la cruz y allí nos limpió, para que por la sangre preciosa de Jesucristo ahora nuestra acta ya quede en limpio, quede en blanco. No solo tomó tu lugar, no solo tomó tu lugar, sino que allí clavó todo lo que antes te condenaba. Y puso el clavo, y en ese clavo su sangre que nos limpió. Le pedí a los colaboradores preciosos, hombres y mujeres de Dios que tenemos, que sirven aquí anónimamente, que me prepararan un martillo como era el de aquella época, algo parecido así, con un cabo rústico, con hierro, y un clavo parecido a este, así como largo como este, habrá sido el que le pasaban las manos de Jesús. Tenía que ser bien largo, porque tenía que cruzar la madera y del otro lado la doblaban para que Él no se lo arranque, cualquiera de los crucificados. Y tanto los hermanos que me hicieron las coronas, aquellas coronas tienen esta espina. El hermano que estaba haciendo la corona primero la estaba haciendo así, me compartía ayer, y en un momento cuando la estaba haciendo y las espinas le hincaron, él comenzó a sentir: wow, esto lo tuvo mi Señor en la cabeza. Esa fue su corona. Y lo mismo le pasó al otro hermano que estaban allí en el monte trabajando y preparando, y como herrero agarró el hierro y lo estuvo trabajando, pero en un momento comenzó a sentir: wow, esto le atravesó a Jesús. Y le había pedido que lo prueben, y entonces él se fue y lo probó en un árbol. Y cuando lo prueba en el árbol pasa esto. Le dije: vamos a hacer una prueba. Y entonces, en vez de usar hicieron una prueba con un hacha, con un machete. Clavaron el machete, pero
pero no salió nada. Si me preguntas si eso es sangre, no tengo idea. Si me preguntas qué pasó, no lo sé. Pero lo que sí te puedo decir, que la sangre de Jesús todavía está activa y todavía está viva. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojó a los principados, a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Pero no solamente Jesús nos perdonó, no solamente derramó su sangre por nosotros en la cruz, no solamente clavó los decretos que nos eran contrarios, sino que ese día Él, el victorioso, plantó aquí en la tierra un destacamento del cielo. Aquí en la tierra estaban hombres y mujeres derrotados, pero a través de su sangre Él plantó un cuartel general aquí en esta tierra que se llama el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo. Y no solamente que plantó su cuartel, nos dio armas poderosas, nos dio su ADN y nos dio su Espíritu Santo. El día que Él resucitó, nos cuenta las escrituras que llegó y se puso en medio. Como esta noche, su presencia está aquí en medio nuestro. Él es más real de lo que te imaginas. Sharara Bajalaya. Él es más real de lo que te imaginas. No estamos aquí para quedarnos solamente en la historia. Estamos aquí porque honramos lo que Él ya hizo y lo que hizo en nosotros. Pero estamos aquí porque tenemos una misión. Esa sangre preciosa de Jesús no solo limpia mis pecados, sino también limpia los pecados del que me lastimó a mí, del que me ofendió a mí y del que te ofendió a ti. También nos toca a nosotros sacar la soga del cuello de los que nos han lastimado. Por eso te animo, mañana celebra la victoria con un corazón limpio. Celebra un altar familiar donde puedas dejar el perdón como una ofrenda al Señor. Pero no solamente eso. Mateo 28:16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, hasta el Chaco y del Chaco para más, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, porque aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo.